Diego, dices que eres un artista del hambre. ¿Qué implica eso en tu día a día? ¿Y qué entiendes por tener una relación sana con la materia? Soy un artista del hambre porque soy de las pocas personas que ha dominado a lo que más domina a los hombres, que es el apetito. Wow. El apetito por la comida. Y lo he dominado hasta el punto de que yo soy el que decide cuándo come, cómo come y qué come. Y para eso hay que saber mucho de nutrición y mucho de salud humana porque te juega la salud en ello. Yo en eso me considero un artista del hambre porque juego con mi cuerpo. Si hoy quiero como, si hoy quiero no como, y la energía sigue exactamente igual, mis capacidades físicas siguen exactamente igual, mi capacidad laboral sigue exactamente igual. Es una cosa que no se consigue de un día para otro, pero que es una maestría en el tema dietético. Pues ahora mismo te encuentras multitud de gente, sobre todo en las redes sociales, que se dedican a hacer vídeos y a contar historias sobre temas de nutrición. Metiéndose polvos también y mierda. Sí, y diciendo que tal, que si tal alimento... O sea, que esa no soy, que esa no soy. Pero el movimiento se muestra andando. Y ese control que, como te decía antes, la cosa que más me caracteriza y por la que soy más conocido con la gente, eso es muy difícil de conseguir. Se puede conseguir, pero es difícil de conseguir y hay que tener muchos conocimientos sobre el tema y saber de lo que se está tratando. ¿Qué te iba a comentar? ¿Con la materia? ¿Qué quieres decir? Mi relación con la materia es sana porque, mira, en el mundo actual te encuentras dos tipos de personas. Las que se pasan de ambiciosos, las que nada les es suficiente, necesitan cada vez más y nada les estimula lo suficiente y cuando consiguen lo que pensaban que le iba a ser suficiente, les crece el hambre por seguir teniendo más. Decía Séneca que el problema de la riqueza es que te abren sitio para más riquezas y cada vez necesitas más. Y el que hoy se conformaría con 5, cuando tiene los 5 dice, bueno, la verdad es que con 10 estaría mejor que con 5. Y ahí es cuando y cuando consigue los 10 dice, que 10 parece poco, ya cuando tenga 20 es cuando ya corto, ¿no? Y cuando tiene 20 necesita 40 y así, y no tiene fin nunca. Por eso hay gente en el mundo que es inmensamente rica y sigue buscando... Esa gente, cuanto más rico eres, bueno, tú que te relacionas con mucha gente, ¿es vacía? ¿Más vacía? Yo no diría eso. La gente que tiene ambición, para mí es más rica en algunos valores que otros. Porque saben lo que cuestan las cosas y han tenido que pelearlo mucho. Yo no tengo una imagen mala de la gente ambiciosa y de la gente que tiene mucho capital o mucha riqueza. Al contrario, veo que son gente muy trabajadora, que se lo ha trabajado mucho. Otra cosa es que estén equivocados y que no se den cuenta que aparte de conseguir bienes materiales hay que vivir. Por eso yo abogo por el animismo, porque hay que tener una relación sana con las cosas que tienes, pero darte cuenta que el valor de las cosas está en su longevidad. O sea, tú ves gente que se compra un coche cada 3 años porque tiene que dar esa imagen y porque cree que cuando se ha comprado uno no le satisface y entonces dice, uy, ya está pensando en el siguiente. Cuando acaba de comprarse uno ya está pensando en el siguiente. Y eso es insano y demuestra que la persona no está sana. Cuando tu cuerpo está sano, tu mente está sana y tus relaciones con la materia también están sanas. Y eso hace que te des cuenta de que las cosas materiales tienen su aquel. Y su aquel es que tienes que tratarlas como si tuvieran alma. Y cuando las tratas como si tuvieran alma, las cuidas y es cuando te sirven de verdad. Y ahí es cuando viene el punto ese que yo te digo de que su longevidad es la que te da más provecho. Por ejemplo, si tú te compras un coche, tu idea es porque te dé un servicio, te dé un disfrute y tal. Pero lo inteligente es expandir en el tiempo lo máximo posible ese disfrute y ese servicio y esas prestaciones que te da ese coche. Si te lo compras y al poco tiempo ya estás deseando uno más grande, el deseo de las cosas futuras te impide el disfrute de las cosas presentes. Y entonces, claro, hay mucha gente que yo la veo que tiene mucha ambición y sin embargo tienen un montón de cosas y no son capaces de ser felices con las cosas que tienen. Otro, más pobre, sueña con las que él tiene y sin embargo él que las tiene no se da cuenta de que puede ser feliz con ellas, incluso con menos. Pero para eso tienes que darle un enfoque animista a las cosas que tienes. Que tu casa sea un ente, que tu vehículo sea un ente, que tu bicicleta sea un ente, que tu ropa sea... Todo tienes que darle un alma aunque no la tenga. Es algo ficticio, pero que te ayuda a tener una relación sana con las cosas materiales y a cuidarlas.
y pensar, no, yo esto lo voy a cuidar para que me dure lo máximo posible, porque en el tiempo que me dura me está dando servicio, tanto de disponibilidad como de servicio en sí mismo. Y entonces esa relación con la materia es una de las cosas que debería cambiar en el mundo, porque gastaríamos menos, contaminaríamos menos, necesitaríamos menos materias primas y al final nos daríamos cuenta que con cosas más sencillas, porque el problema que tiene hoy el capitalismo, contra el cual yo no tengo demasiadas cosas, porque yo creo que cuando se habla en términos de civilización y se acepta la civilización, que para mí es lo peor que tenemos, la civilización en sí misma, pero cuando la aceptas y la aceptan tanto la gente de un lado como la gente del otro lado, sean de izquierda, de derecha, de centro, todo el mundo está anclado y enamorado de la civilización. Cuando aceptas la civilización tienes que saber ponerle coto, ¿no? Y lo que no puede ser es que llevemos 17 iPhones diferentes ya. Yo creo que la tecnología puede tener una función, pero no se te puede ir la cabeza. Y al final estamos consiguiendo lo que se supone que se debe conseguir con las innovaciones, que es que vivamos cada vez mejor, entre comillas. Yo veo a la gente más enferma, veo a la gente peor de la cabeza y entonces dices, ¿para qué te sirve tanta tecnología si tu abuelo, con mucha más sencillez, lleva una vida más plena que tú? Porque al final, cuanto más quieres avanzarlo todo, tienes que poner más de ti y eso implica que el mundo laboral sea cada vez más complejo y la gente tenga que formarse más y lo que hoy has aprendido ya no te sirve dentro de 2 años y entonces claro, esto es una locura. Yo por ejemplo que trabajé en programación de ordenadores cuando era muy joven, al final me lo acabé dejando porque veía que cada 6 meses habían salido cosas nuevas y tenías que actualizarte y eso era una locura, una vorágine que no terminaba nunca y entonces al final dices, pues si es que esto no me permite vivir, tengo que estar volcado en ello. Y entonces, claro, descubres la naturaleza y dices, esto es siempre lo mismo, ha sido siempre lo mismo, pero tiene mucho más raíz intrínseca y mucho más misterio y mucho más esencia que todo lo que podamos inventar los hombres. Entonces la sociedad va al declive, consumismo cada vez más. La Más sociedad, consumismo. mira, si tú te fijas, prácticamente todas las religiones son catastrofistas y comparten eso con el cristianismo. El cristianismo, que es una de las cosas de las que se olvida la gente, el cristianismo es catastrofista. El cristianismo habla de una historia que pasó entre el Tigre y el Éufrates, donde se supone que nació nuestra civilización, algo que ha demostrado la arqueología. Y se desarrolla hasta el mundo que tenemos actualmente, hasta que llega un momento en que hay una gran hecatombe a la que se llama Armagedón y la civilización cae. Eso tiene bastante sentido cuando conoces un poco en el mundo en el que vives, ¿no? El problema que tienen los humanos para mí, y eso para mí es importantísimo, es que todo el mundo es civilizacionista. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le preguntas a un crío de 16 años o a un adulto de 50 años sobre la historia de la humanidad, te va a hablar de un periodo que empezó hace 11.000 años, Ajá. en el Neolítico Superior, con el nacimiento de la agricultura. De ahí para atrás, no solo no sabemos prácticamente nada, sino que además no queremos saberlo. Porque es una parte de la vivencia del ser humano en la que la mayoría de la gente da por hecho que era un desastre para nosotros y por eso tuvimos que inventar la civilización. Pero para que te haga una idea, y esto es una cosa con la que yo siempre suelo empezar mis conferencias, el ser humano lleva sobre la faz de la Tierra unos 3 millones de años. Y la civilización empezó hace 11.000 años de la mano de la agricultura. Sin agricultura nunca habría habido civilización. Por eso la palabra cultura y agricultura van de la mano, porque sin cultura no puede haber agricultura. Entonces, claro, para que tú te decidas a hacer arte, tienes que tener el sustento conseguido. En la naturaleza, la inmensa mayoría de animales, sobre todo los que son similares a nosotros, que somos un primate catarrino de la familia de los grandes homínidos, no tienen posibilidad de guardar alimento para el día de mañana. La esencia de la vida del hombre cuando era salvaje, en esos 3 millones de años que transcurrieron antes de entrar en el periodo de civilización, que comienza con la agricultura, nuestra diversión era buscar alimento. Exactamente igual que hacen todas las demás especies animales del planeta. Su vida, su pasión es buscar alimento. Por eso yo llamo mucho la atención cuando digo que los seres más felices que conozco son los que buscan o producen alimento.
Tú coges a un cazador. Los cazadores están entusiasmados con su hobby. Los pescadores están entusiasmados con su hobby. Y los que recolectan comida salvaje, que todavía hay alguna, están entusiasmados con su hobby. Y hasta los que producen comida, que eso ya es bastante más artificial, están entusiasmados con hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la esencia propia de nuestra existencia. La diversión de las especies animales es buscar el modus vivendi. En el momento que entra en civilización y el ser humano adopta la producción de cereales y legumbres, cambia la situación radicalmente, porque llegamos a una situación en la que hay dos materias primas que se pueden comer, aunque haya que engañar al instinto para comérselas, porque tú de manera natural jamás comerías legumbres o cereales, que te proporcionan la capacidad de almacenamiento. Los mejores antropólogos ahora mismo en el mundo, que para mí de los que hay vivos, el americano Richard Manning es sin duda el número uno, él dice que resulta muy curioso ver que los asentamientos humanos pre-agricultura, todas las formas de vivienda eran iguales, pero los asentamientos humanos post-agricultura siempre se dan dentro de las formas de vivienda hay unas que son más lujosas que otras. Y esas que son más lujosas siempre tienen al lado un granero. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que tú tienes un granero puedes almacenar alimento. Y cuando puedes almacenar alimento, eso te da un poder. Porque en el futuro, cuando haya una escasez, tú podrás servir a otros. Exacto. Y, por supuesto, pedirás algo a cambio. Con lo cual has conseguido poder. Pedirás a cambio, si no hay moneda, pedirás trabajo o pedirás asuntos sexuales o pedirás lo que se te ocurra. A partir de conseguir ese alimento que nos dio seguridad alimentaria, entre comillas, que fueron los granos y los cereales, pudimos afrontar otro tipo de vida, que es la que lleva la civilización. En el mundo actual, la inmensa mayoría de la gente no tiene relación con la agricultura en su día a día y, sin embargo, come 3 veces al día. Para que te hagas una idea, Estados Unidos produce con un 4% de la población la mayor producción de comida en bruto del mundo, con un 4% de la población. ¿Qué pasa? Toda la demás gente está desconectada de esa producción de comida, lo cual es bastante triste porque la base de que tú te sientas bien es lo que pones en tu mesa. Pero, por lo que te decía todo esto, nosotros no hemos olvidado de esa historia que sucedió en los 3.000 años que hubieron antes de la civilización y en la que el ser humano no necesitó médicos, no necesitó jueces, ni abogados, ni policías, ni educadores, ni terapeutas mentales, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni supermercados, ni todas las complejidades que tiene la vida actual. Nosotros estamos tratando de ser felices en un juego que no solo es muy complicado en sí mismo, sino que cada día se complica más porque inventamos más cosas y lo hacemos todo más complejo. Entonces, a mí me hace mucha gracia ver que hay gente que busca la felicidad en eso. Yo cuando en mi juventud hice mi estudio personal para intentar buscar la felicidad, enseguida me di cuenta de que lo que fallaba eran dos cosas. Una, los vicios, que es lo que me di cuenta que es lo que lleva a la gente a la perdición, las cosas que te enganchan y que no te dejan vivir sin ellas. Y la otra es que el escenario donde estamos realizando nuestra vida es falso. Es falso porque no es el escenario para el que fuimos creados, que era la naturaleza, sino que es un escenario que hemos creado los humanos porque nos ha dado a nosotros la gana y el cual ha aparecido por culpa de una historia que un señor que se llamaba Moisés cuenta en el primer libro de la Biblia. Y esa historia, por cierto, y es un descubrimiento mío, pero que creo que es muy importante, está relacionada con los disruptores endocrinos, que van a ser con toda seguridad. Tú fíjate que yo sería de las primeras personas en el mundo que hablaron de cambio climático, en España con toda seguridad. Lo que pasa es que tengo un enfoque muy diferente al que se le está haciendo ahora partidistamente, políticamente. Pero yo, que soy un gran conocedor de los problemas ambientales que tiene este planeta, para mí los disruptores endocrinos son los que se los va a llevar todo para adelante. No hace falta que acabe el medio ambiente con nosotros, ni una hambruna, ¿sí? ni los terremotos, ni volcanes, ni cataclismos. Van a ser los disruptores endocrinos. Tengo la confianza. Pero en poco tiempo. No te voy a decir la fecha exacta, pero si no tomamos carta en el asunto, yo creo que en 2 décadas encontrar espermatozoide humano va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Nos vamos a extinguir como raza? Puede ser. O a lo mejor no nos extinguimos, pero quedan unos pocos. Lo que está claro es que el ser humano se ha nombrado a sí mismo el rey de la creación
por la simple razón de que, entre comillas, ha doblegado a la naturaleza, pero a la naturaleza no se la doblega nunca porque ella es la dueña, ama y señora del planeta y la que manda aquí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo le daño, pero al final ella se revuelve. Y cuando ella se revuelve, como ella es la fuerza, pues los golpes que pega son muy duros y acaba con lo que tenga que acabar. Pero el problema, lo gracioso del asunto es que no vamos a necesitar ni que la naturaleza se revuelva. Somos nosotros mismos los que estamos acabando con nosotros mismos, porque no hemos metido a ser dioses. Y cuando tú te dedicas a inventar sustancias, aunque procedan de elementos aislados naturales, pero haces combinaciones nuevas que la naturaleza no tenía previstas, pues te expones a un montón de riesgos que al final pueden acabar contigo. Y eso es exactamente lo que va a pasar con la humanidad. Esto es increíble. Qué gusto oírte, Diego. Bueno. ¿Qué te iba a decir, Diego? ¿Cómo influye la tosemia en la personalidad y en la orientación sexual, según tu experiencia? Bueno, la palabra tosemia es una cosa que está bastante olvidada en el mundo actual. Sí. Fue introducida en la sociedad por los higienistas franceses, americanos y sobre todo alemanes, que eran los verdaderos artífices del mundo naturista al que yo represento. Tosemia significa que las cosas que haces en tu vida y sobre todo las que metes en tu cuerpo generan unos residuos que pueden llegar a saturar tu cuerpo o producir ciertas reacciones que te dañen, ¿no? En el mundo actual te encuentras un montón de terapias que quieren tratar la mente de las personas por la mente misma. Yo te voy a poner un ejemplo que para mí es brutal, ¿no? Yo cojo ahora mismo una persona que tiene una depresión muy grave, que está desanimada y que es muy introvertida por esa misma causa, ¿vale? Sin hacerle ningún tratamiento mental, sin hacerle ninguna terapia mental, ni ninguna historia de estas que están tan de moda en el mundo pseudo alternativo, que al final los mismos perros con diferentes collares y con las mismas cajas registradoras, sin hacerle nada, yo le doy una pastilla antidepresiva y en 3/4 de hora vuelve a estar animada, vuelve a ser extrovertida, se vuelve a relacionar con todo el mundo y a sentirse bien. ¿Dónde está el milagro? El milagro está en que hemos metido un estimulante que ha generado una transformación de la condición física. Hemos engañado a la naturaleza para que la causa que estaba provocando la depresión o el desánimo o el ser introvertido o ese comportamiento se la salte y vuelva a sentirte bien o incluso más animado de lo que estaba. Eso es una demostración clara de que todo lo que ejerce acción sobre un cuerpo físico es físico. Entonces, si tú tienes problemas mentales o de comportamiento o te sales de lo que establece la naturaleza, como pasa en las conductas sexuales que están apareciendo ahora de la nada, todo eso responde a interacciones físicas. En un mundo como el actual, donde, como te decía antes, hay 360.000 sustancias químicas y creciendo, más las que no estén registradas porque no le interesa al que las ha fabricado por razones empresariales, lo único que podemos esperar es que esas sustancias provoquen reacciones que afecten a órganos del cuerpo, entre los cuales incluye el cerebro. Y cuando tú afectas con una sustancia química al cerebro, se producen alteraciones de comportamiento. Eso, tú coges a un crío de 11 años que nunca se ha bebido un cubata, le das un cubata y inmediatamente su personalidad cambia. ¿Por qué? Porque había una acción física que transforma la composición de su sangre y cuando esa sangre pasa por el cerebro, pues hace que su comportamiento sea diferente al normal que debería ser. Así de sencillo. Entonces, es una cosa que solamente desde el naturismo y el higienismo se ha tenido en cuenta, que es que tu forma de ser, tu forma de actuar, tus comportamientos están condicionados por tus hábitos dietéticos, por tus hábitos higiénicos, si te drogas, si no te drogas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú coges ahora a Mr. Google y le y pones en el buscador tabaco y mal humor, te salen 80 millones de referencias. ¿Sabes por qué? Porque se ha descubierto que el tabaco altera una enzima que es responsable del buen humor. Cuando te daña esa enzima, tu tendencia hacia dónde va, hacia el mal humor. ¿La gente que fuma suele estar de mal humor? No será lo habitual siempre, pero es más fácil que sean irritables en comparación con una persona que no fuma. Eso está demostrado científicamente, no es una cosa. No sabía eso, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues entonces, claro, tú coges ahora mismo
tienes problemas con imagínate una pareja que ella fuma y él no, o él fuma y ella no, y tienen problemas de pareja y se van a un terapeuta, mental. Pero en ningún momento se plantean decir, oye, a ver si lo que me está poniendo de mala hostia y el carácter tan irritante que tengo es por culpa del tabaco. ¿A que nadie se plantea eso? Bueno. O por culpa de la marihuana. ¿Por qué soy tan agresivo? A lo mejor porque el THC es la sustancia que más incita a la violencia. Entonces, lo primero es observarse uno y decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo para ser así? De irascible o... Pero claro, parece que tiene mucha autoobservación. Por eso es importante cambiar el enfoque y darse cuenta que nosotros somos un cuerpo físico y que el cerebro, donde se elaboran las emociones, los sentimientos y los pensamientos, también es físico. Y está regado por un fluido que se llama la sangre, que si ese fluido no está en buenas condiciones, tú no te vas a sentir bien jamás ni vas a actuar como debes actuar. Yo por eso siempre hago hincapié en decir que el hombre es bueno por naturaleza y malo por toxemia. De hecho, hay una cosa curiosa que no sé si te la comenté antes, que cuando tú le preguntas a Google el origen de la palabra asesino viene de jasino, que son los consumidores que en el mundo musulmán, en una secta que hubo en el mundo musulmán, que estaban adictos a la marihuana y mataban por placer. ¿Por qué llegaron a eso? Por culpa del THC. Entonces, claro, tú no eres malo por naturaleza, tú te haces malo porque ingieres cosas que cambian tu forma de pensar, porque la sangre que riega tu cerebro está intoxicada y porque da la casualidad de que el cerebro es un tejido graso. Y en los tejidos grasos se acumulan los disruptores endocrinos que producen alteraciones en tu comportamiento sexual, en tu comportamiento emocional, en tus miedos, en tu fobia, en tu angustia. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la enfermedad de moda? La ansiedad. La ansiedad es la enfermedad de moda. Es raro que no conozca a alguien que te diga, ay, yo es que tengo ansiedad, yo tengo ansiedad. Eso que llama la gente ansiedad es un trastorno de la personalidad que en momentos puntuales te hace sentirte tenso y no poder manejar las situaciones y tal. Eso en tu abuelo no existió jamás, en tu tatarabuelo tampoco, y cuanto más para atrás te vas, menos todavía. ¿Sabes por qué? Porque si no, no hubieran podido vivir en un mundo que para ellos era mucho más complicado que el que tenemos hoy en día, porque tenían menos medios para gestionarlo. Y sin embargo vivían. Tú piensas en los bárbaros mismos. Tú piensas en los bárbaros. Los bárbaros vivían en Alemania, un clima súper frío, sin calefacción, lo máximo que tenían era la hoguera, y desarrollaron su vida en ese mundo tan inhóspito. Incluso piensa en los inuit. Los inuit se iban, vivían en Alaska y sin embargo desarrollaban su vida. Pone un zagal de 16 años hoy allí en el polo a vivir como vivían los inuit y a los 3 días se muere de ansiedad. Claro. Sin embargo, esa gente, ¿qué pasa? Que como estaba menos intoxicada, tenían menos químicos tóxicos en su circulación sanguínea, pues eran capaces de afrontar las situaciones con mucha más entereza que la gente de hoy en día. Nosotros somos débiles con respecto a la gente de antes. Sociedad débil. Digo con esa, ¿qué te iba a decir? ¿Qué opinas de la medicina convencional y de la industria farmacéutica, a la que muchos se le tiran llamándola como cáncer? Pues yo no tengo ni una imagen mala ni una imagen buena. Si tú me dices si la medicina oficial sirve para curarte, digo rotundamente no. No cura ninguna enfermedad, lo que hace es parchear. Pero yo no estoy en contra de ella, ni me va a ver nunca hablando mal de la medicina oficial, a pesar de que yo no la uso, ni quiero usarla, ni pienso que los demás deberían usarla. Porque yo hace muchos años que tengo aceptado que la gente no va a cambiar sus hábitos de vida, y cuando tú no cambias tus hábitos de vida, pues al final tienes que recurrir a lo que la civilización te ofrece para intentar sobrellevar los problemas que tus hábitos de vida te generan en tu salud. Entonces, claro, si a ti te da un cáncer de pulmón porque tienes unos hábitos de vida que induzcan al cáncer de pulmón, pues no puedes renunciar a la medicina porque eres tú el que lo ha hecho mal, y entonces tienes que coger el parche que la civilización te ofrece para seguir con eso. Lo que yo propongo es completamente diferente. Lo que yo propongo es un culto al cuerpo, pero un culto sano, no lo que se hace hoy en día de tratar de ponerte musculitos, no. Un culto a la salud, que además es lo que la mayoría de nuestros padres helénicos, que nuestros padres helénicos eran los clásicos griegos, enseñaban. El mens sana in corpore sano, la mente solo puede estar sana en un cuerpo sano, y para tener un cuerpo sano hay que seguir a la naturaleza, con esa frase que tenían ellos de natura medicatrix.
Entonces, claro, yo acepto que hay una medicina, hay una parte de la medicina que sí me gusta, que es la medicina de guerra, que a mí me ha salvado la vida, que es que si tú ahora te atropellan ahí, pues te tiene que tratar un tío que sepa lo que está haciendo, cómo recomponer un hueso, ponerlo en su sitio, curar, coserte una herida, etc. Esa es la parte para mí más admirable de la medicina, porque la civilización es muy agresiva. Tengo un amigo en Estados Unidos que dice que los accidentes no existen en el plan divino, y tiene razón. Los animales salvajes no necesitan médicos porque no se están rompiendo brazos. Si tienen algún problema accidental alguna vez, generalmente es debido al ser humano. En el plan divino, en la naturaleza salvaje, los accidentes yo creo que no existen. Pero aquí sí vivimos la civilización es peligrosa, te puedes caer, te puede atropellar un coche, te pueden dar un golpe, te puede pegar uno, hay 40.000 cosas. Y para eso necesitamos que haya una medicina de guerra, que es la que está ahí para entablillarte un brazo o mil cosas. Y esa parte me parece admirable y que haya gente que se dedique a eso. La otra es debida a la dejadez de los humanos actuales de buscar las razones por las que perdemos la salud. Tú fíjate que en el mundo actual hay creo que hay casi 5.000 enfermedades diferentes diagnosticadas, más otras que van saliendo. Y nosotros creemos que la civilización es un éxito. Yo digo, ¿dónde está el éxito? Porque la gente no es feliz ni por asomo y la gente está cada día más enferma. Entonces, ahora mismo los médicos oficiales te dicen que de cada 10 personas mínimo 7 van a morir de cáncer. Entonces dices tú, ¿pero dónde están los éxitos? Con todo lo que se gasta de dinero, medios y esfuerzo y trabajo la humanidad en medicina, ¿por qué no avanzamos en lugar de retroceder? Y la solución es muy clara, porque no hemos olvidado de nuestra anciana madre naturaleza. ¿Por qué crees que el trabajo y el deporte son las únicas drogas beneficiosas? El trabajo, cuando no haces de él un fin en sí mismo, para mí, una de las cosas de que adolece la gente actual es que tiene una mala relación con el trabajo o directamente no tiene relación con el trabajo. El trabajo para mí es importante primero porque ocupa parte de tu tiempo y eso hace que tu cabeza vaya mejor, se preocupe por cosas, tenga que tomar decisiones, tenga que hacer cosas que son importantes para que el cerebro se desarrolle bien. El trabajo es una condena que nos pusieron cuando salimos de nuestras condiciones edénicas, como bien dice Moisés en el primer libro de la Biblia. Entonces tenemos que cumplir con esa condena y eso tiene unas cosas positivas para nosotros. Si no nos pasamos de rosca con él y llevamos un trabajo que sea acorde a nuestra forma de vida, pues a cambio vamos a conseguir tener un modus vivendi adecuado para llevar una vida dentro de la sociedad y de la civilización como yo desde mi punto de vista de persona conservadora se debe llevar, que es que te ganes por tu misma cuenta tu sustento y tus medios de vida. Puedas pagar tu casa, tu coche, tus cosas, sin tener que robarle a los demás o engañar a los demás y puedas llevar una vida honesta dentro de lo que la civilización te permite. Eso va a hacer al mismo tiempo que tengas la mente más ordenada. Lo que no puedes hacer del trabajo, que yo tengo muchos amigos así, que hacen del trabajo un fin en sí mismo y no tienen otra forma de diversión que es trabajar. Entonces yo ahí metería la frase esa que decía mi abuelo, ni tanto ni tan calvo. Tienes que trabajar, pero que haya un equilibrio entre el trabajo y el ocio. Porque ¿sabes qué pasa con el ocio? Hay una cosa que veo hoy en día, los jóvenes le tienen bastante tirria al trabajo y cuando le tienes tirria al trabajo, tienes demasiado tiempo libre y entonces no disfrutas del ocio. Porque el ocio, para disfrutarse, hay una ley divina que dice que tiene que ser merecido. Cuando tú llevas varios días trabajando y de repente tienes un día o dos libre, ese tiempo libre lo valoras mucho más, lo planificas mucho más y hace que sea más divertido para ti y más enriquecedor. Y que puedas compartirlo mejor con los seres queridos, etcétera, etcétera. Pero cuando has renunciado al trabajo por lo que sea, porque tienes la suerte de haberlo podido hacer o por lo que sea, después el tiempo libre es menos satisfactorio y te aporta menos. En cuanto al deporte, que al final podríamos considerarlo casi como una forma de trabajo, porque el deporte implica esfuerzo físico, que yo, por cierto, creo que los trabajos físicos son mucho más gratificantes que los trabajos psíquicos. El deporte es una forma de trabajo físico que se hace por placer, porque cuando tú haces ejercicio, sobre todo cuando lo que antes llamábamos ejercicios de fondo, que ahora se llaman calistenia, como en los que tienes que forzar tu condición física para mejorarla, cada vez haces más kilómetros en la bici, va a llegar más lejos y para
para demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo, o corriendo, o remando, o como sea. Esos deportes que requieren condición física y que te dan condición física cuando los practicas, son muy buenos para la mente y para el cuerpo, porque aumentan la cantidad de oxígeno que entra a presión en el torrente sanguíneo y eso hace que te alcalinices. Cuando te alcalinices te sientas más feliz y al mismo tiempo mejoras tu salud.